Muy buenas compañeros, estamos una semana más en el podcast, estamos con el compañero Sergio Rojas, un tanto compañero de profesión como amigo de As Sport. Y nada, en primer lugar, Sergio, gracias por tu tiempo, que no siempre es fácil grabar, estamos aquí grabando un domingo. Y nada, cuéntanos un poquito sobre ti para la persona que no te conozca de la audiencia. Bueno, primero, agradeceros a vosotros, más específico a ti, Álvaro, la invitación y sobre todo sacar el tiempo para estos proyectos de las redes sociales, de la Hmm, difusión, porque no es fácil no es fácil. y muchas veces no está bien recompensado. Así que muchísimas gracias a vosotros. A ti. Y sobre mí, pues soy un chaval de Madrid, del barrio de Aluche, que empezó pues jugando a baloncesto, bueno, mil deportes en mi infancia, cientos de miles, todos los que podía hacer y más. Hmm, Y a raíz de empezar a estudiar CAFID, me rompo el cruzado, vuelvo a jugar al baloncesto y me doy cuenta tras esa rehabilitación de lo importante que es un buen proceso de preparación física, de que lo que conocía como preparación física era un concepto totalmente equivocado por mi parte, como el que puede ser de cualquier jugador de hmm. baloncesto normal. Y pues termino la carrera especializándome un poquito más en preparación física, un poquito más, descubro que este es el mundo en el que quiero vivir, que me gusta, que me apasiona y a partir de ahí paso por diferentes clubes de Madrid hasta ahora estar pues viviendo profesionalmente de eso, lejos de mi familia y de mis amigos en Eslovaquia, pero construyendo un camino sobre la preparación física. Muy bien, muy interesante. Pues cuéntanos un poquito más sobre cómo ha sido ese cambio, cómo has vivido la transición de trabajar de forma más amateur, que quizás seguramente tuvieses combinar con otros trabajos o muchos equipos, ahora en tu experiencia profesional. Es tu primer año, ¿verdad? En fuera de Segundo, España. el año pasado estuve en Segunda. Suecia. Segundo año. Vale, pues cuéntanos un poquito esas dos experiencias, tanto de Suecia como de Eslovaquia, cómo ha sido el contraste de llegar al profesionalismo y después de Suecia a Eslovaquia también qué contraste, qué cambio has sentido. Mm. Pues creo que mi camino no ha sido tan contraste porque yo lo he hecho muy progresivo. Mm, Empiezo como pues, cualquier preparador físico, con un equipo en formación, alevines y un mm, primera autonómica en el Club Baloncesto Pozuelo. de Ahí acuerdo. me dan la oportunidad de pasar a seguir haciendo pues ese trabajo en formación tan importante y tan necesario que creo que tenemos que hacer los preparadores físicos, a Mm, estar en el EVA. En el EVA paso a ser preparador físico, ayudante, incluso dirijo algunos partidos. Entonces, mm, luego a raíz de eso me voy a Canoe, que es un club pues más mm. competitivo en Sí. formación. A raíz de eso me voy ya a la competición máxima, que es Suecia. Entonces, como que ha sido todo muy progresivo Mm, sí. y no he notado ese cambiazo de, pues yo que sé, estoy en un EVA en el que los Mm, jugadores trabajan sí. y juegan a, de repente, la Mm, máxima competición, profesionalismo. O sea, creo que ha sido todo como muy, muy progresivo. La mayor diferencia, hombre, nuestras condiciones cuando estamos, tú lo has dicho, yo tuve que combinar muchas mm, veces ser profesor de educación física, estar 40, 50 horas trabajando en el colegio, más mm, luego irte corriendo a otro polideportivo y de ese polideportivo te tienes que ir a otro por el equipo A, empieza en claro. un polideportivo y el equipo B tiene... y al final Mm, terminas una muerto. locura. Sí, sí. Entonces, pues a nivel de contraste, la mayor contraste es la facilidad que tienes para relajar, vivir, tener tus propios proyectos personales, porque en esos tiempos en los que estaba colegio, equipo A, equipo B, equipo C, era Mm, imposible, de lunes a era domingo todos los sobreviviendo. días. Sí, sí. Vale, cuéntanos ahora un poquito sobre tu filosofía de la preparación física. Es decir, al final casi todos los preparadores físicos tenemos un estilo propio, todos seguramente intentamos basarnos un poco en la ciencia, en lo que dice la fisiología, pero otros tenemos nuestro estilo. ¿Cómo dirías que es tu estilo, tu filosofía de preparación física en baloncesto? ¿Cómo intentar que mejoren como jugadores, que eso traslade luego al rendimiento en competición? Mm. Creo que en esto todos nos parecemos mucho, siempre, como tú has dicho, todos tenemos una misma Mm, base, porque la teoría es la teoría, mm, pero si me tengo que describir a mí mismo, que es bastante jodido, creo que es eso alguna es respuesta difícil. difícil. Te diré que tengo una buena capacidad para adaptarme y de hacerlo simple. Es decir, a lo mejor ha sido por esa forma en la que me he desarrollado como Mm, profesional, pero creo que me sé adaptar bastante bien tanto al chaval de 17 años mm, como al americano que viene de college y tiene una base mm, súper amplia y ahora es un súper profesional. Entonces, son un jugador de baloncesto ambos, pero la mm, forma en la que te tienes que aproximar a ellos y lo que tienes que trabajar es diferente. Entonces, creo que tengo una buena capacidad camaleónica, si se puede decir, mm. para cambiar de uno a otro.
Muy interesante. Sí, sí, yo creo que es súper importante lo que comentas porque al final a mí también me pasó al principio que yo era quizás más rígido al principio, pues pensaba un poco, si creo que esto es lo mejor, claro, hacer algo que no sea esto, quizás es no hacer bien mi trabajo. Y luego Mm. poco a poco te vas dando cuenta que no es solo así y que al final, aunque nosotros para el prepa, pues su área es casi su todo, es una parte pequeña de lo que luego es el equipo. Dentro del jugador también tendrá sus cosas en el personal, más luego sus, a lo mejor, dudas técnico-tácticas. Entonces, al final creo que es una muy buena forma y un muy buen predictor de éxito el poder adaptarse. Es decir, yo creo que un jugador físico que sea muy rígido es muy difícil que funcione en Mm. diferentes sitios y diferentes países. Y te diré que incluso, mira, en Suecia me pasó, claro, pues digo, "Buah, baloncesto profesional, Mm, van a hacer lo que yo quiera, lo que yo ya, diga, lo que... Claro, y llegas allí y le dices, eso no, es. mañana a las 10 de la mañana, oye, mira, que es que pues estoy con mi mujer, o sea, que te siguen teniendo problemas, sigues teniendo que adaptarte a lo que quieren, Mm, o sea, pero con el chaval de 15 años y con el profesional de 30 sí, sí. años, que tienes que seguir sabiendo cómo adaptarte a cada persona y a cada profesional, o sea, eso no cambia. Y que no siempre lo que gana el jugador va relacionado con la actitud profesional. Es decir, yo, por ejemplo, he conocido a gente o chavales jóvenes que tú veías que no era posible que llegasen a ser profesionales, pero ellos eran muy profesionales consigo mismos hasta donde pudieran llegar. Y a lo mejor otros con un talento brutal, que ganaban muchísimo dinero y eran menos profesionales, que hacían lo que el entrenador les decía, más o menos de aquella forma, y conmigo a lo mejor lo justo para poder pasar el, vale, he hecho lo que me decían, pero que no eran para nada profesionales, tampoco fuera de la pista. O sea, que no siempre ir más arriba correlaciona No, siempre con que seamos profesionales. Sí suele ser así en líneas generales y cada vez más, pero sigue habiendo de todo. totalmente. Yo, mira, de la... Joder, mi experiencia es muy corta, pero Mm, la verdad es que lo poco que he visto es que queda muy filosófico, pero es que el talento tiene las patitas muy cortas. mm. O Sí, sea, sí, hay que la trabajarlo. gente que trabaja, esa gente que tú dices que está ni cobrando o cobrando 100, Mm, 200. En Suecia el año pasado tuve la suerte de mm, trabajar con un jugadorazo, mm, Anton Johansson, que está en la selección ahora y todo. mm, Eh, el primero en llegar a la pista, mm, te pedía específicos, te pedía extras, era el último en irse. mm. Creo que estaba cobrando 200 euros y además tenía con el club que le había conseguido un trabajo extra. Ya. Sí, sí, sí. Y luego te ves a la estrella del equipo Mm, que llegaba, si es que llegaba tarde, que tenía el permiso, porque seguía siendo la estrella, el jugador era el mm. bueno. Sí, Iba a sí, sí. jugar lo mismo seguramente si hiciese la prepa Ya. o si no. Mm, Y es un mundo total. Dices, joder, tú que estás cobrando X dinero, mm, te tocas las narices y tú que mm. estás trabajando y cobrando de otro sueldo, me pides específicos y extra. O sea, el profesionalismo va por el jugador y no por lo que cobra. Eso es. Y yo lo que luego intento decirle, porque hay jugadores que a lo mejor dicen, no, yo es que conocí a este jugador que no hacía nada, comía mal y estaba a buen nivel. Y yo lo que les suelo decir es, ¿qué ha hecho durante los últimos 15 años? Porque pasa muchas veces que el jugador hace todo lo que tiene que hacer para llegar, después se relaja y a lo mejor los últimos 2 años se deja ir. Pero claro, no te fijes en esos 2 últimos años, fíjate en todo. Y también fíjate dónde podrían jugar. Por ejemplo, no conozco al jugador que comentabas tú al bueno, pero a lo mejor ese jugador podría jugar, me lo imagino, en la liga francesa, alemana, y está jugando en Suecia porque a lo mejor no hace lo que debe hacer para llegar a su máximo nivel. Eso Entonces, al es. final, cada uno tiene que buscar su máximo potencial. No es realista que todo el mundo busque un valor absoluto, pero sí explotar su potencial. Y yo creo que de ahí viene el ser más o menos profesional. Lo mismo con los prepas. Al final, hacer un peor trabajo te puede servir en función de cómo, pues, por ejemplo, es un tío que habla bien de cara al público, que consigue manejar al equipo, que tiene ciertos conocimientos, pues puede no reciclarse nunca, puede más o menos llevarse bien con los entrenadores y sobrevivir. Pero claro, difícilmente va a llegar a su límite como a nivel profesional. Eso es. O el que yo creo que el mejor ejemplo es Jokic, que la gente dice, no, pues yo qué sé, me encuentra gente, pero la preparación física no es tan importante. Mira, Jokic Ya. es el mejor jugador del mundo y está fuera de forma. Que bueno, si te quieres fijar en uno entre 200 para justificar Primero eso es. tu Sí, sí. punto de vista, perfecto, topa a ti. Mm, Pero la norma general es que cuanto más profesional seas como preparador físico, como jugador, mm, como profesional en la vida, ya seas exactamente. fontanero o Sí, sí, sí. vas a llegar más lejos. Ahora, que hay gente que tiene la suerte Mm, o tiene el talento y llega un sí. poco. Pues mira, tú has hecho Y todo aún lo que has así no podido sabemos para cuál llegar a sería lo su máximo. máximo potencial Eso es, haciéndolo diferente. Sí, eso sí. es. Vale, vamos a hablar ahora de tu filosofía de evaluación. Nos interesa mucho conocer diferentes aspectos de los prepas y en este caso vamos a centrarnos en tu filosofía para evaluar, tanto al inicio, cuando llegan, por ejemplo, en pretemporada, como cómo haces tú para reevaluar durante la temporada, si es que reevalúas y no tener únicamente esa foto inicial del rendimiento de los jugadores. Hmm. Pues para mí lo primero es pues saber pues, lo que significa el baloncesto, qué necesidades tiene el baloncesto y qué objetivos Mm, tiene el jugador. O sea, hacer pues unas preguntas, una entrevista inicial, etcétera. De hecho, lo suelo hacer primero la entrevista cuando esta temporada llegaron los jugadores. Te voy a poner el 4 de agosto, que mm, empezamos la pretemporada.
Desde el 4 hasta, creo que fue un jueves, hasta el lunes siguiente, no hicimos valoraciones y entrenamos, hicimos algo de movimiento, pero Mm, ese tiempo lo utilizamos para pues, conocer a los jugadores. Yo les preguntaba, oye, ¿qué ejercicio es tu favorito en mm, en el gimnasio? ¿Y esto te gusta? ¿Y esto no? ¿Tienes esta lesión? ¿Qué te pasa? mm. Conocerles, Sí. ¿vale? Esa es la primera evaluación de todas para mí. Y luego, Y eso lo haces, perdona, Sergio, y lo haces ya in situ. O sea, los primeros días lo haces. Cuando vienen, sí, o empiezas a sea, hablar con ellos. cuando ya sé que, bueno, les han fichado y todo, me pasan su Mm, contacto, sí que les paso un texto a todos de, hola, soy Sergio, me presento, vale. dime qué lesiones has tenido y Mm, sobre todo cómo te describes tú como jugador, vale. ¿vale? Y hay veces que, sobre todo con los americanos, que la ortografía la tienen ahí, que me es difícil saber qué me Mm, responden, mm, pero sí, sobre todo conocerles. Lo primero para mí es conocerles. mm, Luego, en la segunda semana, pues con el entrenador, pues ya manejamos pues unas valoraciones más físicas, que este año, ahora en enero, ha cambiado un poco mi forma de trabajar con ellos porque hemos añadido una tecnología nueva, hemos añadido mm, plataformas de fuerza. vale. Entonces, pues yo antes trabajaba con mis dispositivos, VBT joder, se me ha ido la marca y es el único que tengo, macho. El ChronoJump, a lo encoder, mejor. O Vitruve. no, ADR, perdona, ADR, vale. ADR y una plataforma de ChronoJump. Vale. Con eso hacía toda la valoración. De acuerdo. Pues con cámaras y todo, bueno, cámara Mm, mía del móvil, sí, sí. hacía toda la valoración. Y Vale. ahora con las plataformas de fuerza, bueno, y con la ChronoJam lo que hacíamos era, pues cada día dos prepartido, Mm, hacíamos test de salto, CMJ y CMJ rebound, y cada partido, pues el CMJ, CMJ para ir de cuantificando. acuerdo. Y ahora con las plataformas de fuerza, pues más o menos lo igual, no ha cambiado mucho, pero la cantidad de datos que tengo y Mm. la visión cuantitativa del jugador que tengo es totalmente distinta. ¿Consideras que te da? Yo, por ejemplo, tengo a veces dudas porque he utilizado también plataformas de fuerza y dudo si da, o sea, en qué datos fijarte para no abrumarte. ¿Qué variables son las que tú mides? ¿RFD, por ejemplo, en X milisegundos o el impulso? ¿Qué es lo que tú buscas dentro de esos datos que arroja la plataforma de fuerzas? Pues mira, como es mi primera vez con plataformas de fuerza, más allá del libro que tengo y Mm, libros, pero práctica mm, tengo, literalmente ayer les envié un mensaje a Hawking Dynamics mm, diciéndoles, oye, no sé si tenéis alguna formación o mm. tenéis alguna guía Sí, algún para atajo, saber ¿no? Para. de todas. Es que es un Es canteo. una Si hay locura. la gente. La gente, o sea, si lo veis, diferentes empresas son una locura. Te pueden dar cientos de métricas de un salto. Sí, sí. Claro, yo lo veo y digo, yo que venía de fijarme solo a la altura del salto con CrossJam, digo, Eso es. hostia, digo, Claro. qué tengo que mirar de todo esto? Mm, Sí que me sigo fijando en la altura, en claro, sí, el sí. breaking, asimetría, cosas muy básicas, pero digo, Mm, joder, es que pienso que estoy perdiéndome una cantidad de información que no sé mm, procesar con claro. tanta información que, Sí, valga sí, la sí, sí. redundancia, que no sé en qué fijarme. Entonces les escribí y le dije, oye, ¿en qué me fijo? O sea, Sí, sí. o no en qué me fijo yo, pero ¿me podéis Pero, o dar sea, una guía o eso es. algo? Sí, sí. ¿Te han respondido? Aún no. Pues creo que sí, sí me ha respondido. No, no vi el mensaje porque ha sido esta Ah, mañana, vale, vale. pero no me Pues, pues sería interesante, sí, sí. Cuando lo sepas, podemos hacer una nota del podcast para ver, porque yo creo que el impulso es bastante importante, ese área bajo la curva, Mm, pero al final luego hay mil cosas y yo entiendo que también depende del jugador y del deporte. A lo mejor el RFD excéntrico, yo creo que en baloncesto es muy importante porque hay mucha frenada, mucha desaceleración y a lo mm. mejor en que si en atletismo no tiene ningún sentido, bueno, no tiene tanto sentido mirarlo. Entonces me imagino que depende del jugador y de la posición incluso, pero sí hay mucha tela que cortar. Entonces tú, por ejemplo, en la evaluación inicial, hablar mucho con ellos, patologías, lesiones, ejercicios que más les gustan, ¿vale? Después también haces el CMJ, CMJ Rebound, que lo haces también en el día -2 durante la temporada, y alguna otra variable que analices, o con eso y la parte de vídeo es con lo que construyes tu evaluación inicial, tu cuerpo de datos. Te diré que con eso, bueno, y les hago el test 30-15, más que Vale. tenemos bandas de frecuencia cardíaca y en sí Mm, tanto no necesito, de pero para acuerdo. el entrenador es importante el test 30-15, bueno, Sí, que mida cuánto corren y digo, pues sí, venga, sí. un test 30-15, que acabe en cansadetes. Muy bien, sí, sí, no, a mí también creo que ese es un buen test al principio, creo yo, en pretemporada, porque te da un estímulo muy, muy, muy bueno de, Mm, de entrenamiento de alta intensidad, porque si lo hacen de verdad sí, fuertes es durísimo. Yo creo que siempre es muy difícil luego reevaluar, porque cuando sí. empiezas a competir lo que es muy difícil, pero bueno, creo que al principio te da un buen entrenamiento y te da datos, y además yo creo que la gente con eso le ve un poco las orejas al lobo. Es decir, en cuanto sabe que va a haber ese test y Sí. dicen, hostia, y si quedan muy atrás,
también se pone en evidencia cuando un jugador, por ejemplo, yo esto alguna vez que me ha pasado en Alemania, un jugador exterior que venía en muy mala forma detrás de los pivos. Tú decías, hostia, el tío, claro, no hace falta decirle nada porque él ya estaba Mm. avergonzado y ya decía, hostia, me tengo por las pilas esta Sí. pretemporada. Y algo que me di cuenta al hacer el test es como la cara opuesta a él, que aunque el que esté muy cansado, el que quiere luchar, quiere seguir, quiere correr. Eso es, sí, sí. Y Por supuesto, mira, capacidad los dos tíos agonística. que más me aguantaron en el test Mm, y con diferencia y estaban reventados y seguían corriendo. mm. Luego aquí en el gimnasio me piden entrenamientos después del partido. Sí, sí, Entrenamientos cuando no juegan o no juegan X sí, minutos. sí, Oye, Sergio, vamos al gimnasio. Oye, sí, sí, muy y eso interesante, lo sí, sí, ves es con verdad. los test. Es verdad, sí tienes razón, es verdad. Eso también es muy interesante que ves un poco de qué está hecho cada jugador y si es más peleón o no. Vale, la siguiente pregunta sería, por ejemplo, este año o el anterior, ya cuando hemos dado el salto a nivel profesional, ¿cuáles son las máximas dificultades que tú has enfrentado como operador físico? ¿Qué es lo que dirías, mi mayor reto o lo que más me cuesta cada temporada es esta cosa o estas dos o tres cosas? Son dos mundos diferentes, Suecia y Eslovaquia. Mm, Si le digo a la gente o a ti con las condiciones que me fui a Suecia, mm, creéis que es de coña, pero, mm. o sea, Fue una de apuesta, no fue una hecho, inversión y parece entiendo que ha mejorado, o sea, que ha cundido esa inversión, ha sí, sí, retornado. sí, o sea, y yo lo tuve claro, o sea, si quiero apostar por mí, me tengo que ir fuera. Mm, Em, Me fui con unas condiciones económicas, mm. luego la casa era para mí solo, acabé compartiéndola sin Eso, comida. eso es muy típico, ¿eh? Sí, o sea, el mundo del deporte está lleno de gente mala Ya, también. ya. Pero ¿qué pasa? Y lo hablé con el entrenador. Yo ahora mismo estoy Mm, perfecto en Eslovaquia, mm. FIBA Europa Cup, trabajo con academia y con el equipo Muy bien. profesional. eh, Son dos mundos totalmente diferentes, pero yo lo hablé con el entrenador de Suecia. Me dijo, joder, Mm. qué bien te veo allí. Y dije, bueno, también si no hubiese ido a Nejo, al equipo de Suecia, tampoco sé si valoraría tanto lo que tengo en Eslovaquia. Eso es verdad, tienes razón, sí, sí. Entonces, em, las principales complicaciones que he encontrado, pues en Suecia. Mm, Bueno, a nivel personal, en los dos es alejarte de tu familia y de tus amigos. Eso siempre. Pero mm, también te digo que sé que en una llamada o en un mensaje les tengo. A nivel mm. personal es eso. Muy A bien. nivel profesional en Suecia, pues llegar allí engañado y claro, tú tienes que seguir trabajando a pesar de que no tienes las condiciones Mm. que tú Que hayan creías. dicho. Pero Mm, bueno, gracias a Suecia, pues monté mi podcast. Gracias a Suecia, pues crecí en redes sociales, lo que me dio la mm. oportunidad de llegar aquí. Al final Sí, creo que es más cómo aprovechas tus desoportunidades 100%. que cómo trabaja. Por supuesto, pues Centrarte en lo que acabas puedes cabreado. controlar y aprovechar lo que quiero decir. Eso Si es. tienes un contratiempo, pues bueno, enfocarlo para crecer. Yo Ya también está. lo pienso. Justo hace poco grabé uno con Alberto Ramón, Mm. compañero tuyo, y también le enviamos un saludo. Y él comentaba también momentos duros que yo creo que si los consigues superar y enfocarlos bien, te hacen mucho más fuerte realmente a Mm. nivel como profesional, a nivel personal y también mental. Entonces yo creo que si una persona nunca espera enfrentar problemas, es complicado, vas a llegar muy, no tan lejos. Es cierto que a lo mejor Mm. los problemas de un prepa en extranjero son más duros o diferentes a los de una persona que trabaja por cuenta ajena en España de otra cosa, pero también es verdad que yo creo que la experiencia y lo que tú te llevas, ese retorno, Sí. también es más bonito. Y que luego no le podemos, creo que no lo podemos, sería hipócrita pedirle a un jugador que no juega o un jugador que no tiene los minutos, que no tiene las Eso es. condiciones perfectas que él quiere, que se esfuerce más, que trabaje más, que aproveche Mm, las oportunidades de, oye, el entrenador no confía en mí, pues voy a aprovecharlo para eso trabajar es. más. Y nosotros, cuando tenemos una situación parecida, oye, pues Mm, el director técnico no confía en nosotros, no nos da el crédito, sí, eh, venirnos para abajo y no trabajar tanto. No, yo creo que tenemos que pedir lo que damos. claro. Si las condiciones son malas para nosotros o para el jugador, hay que dar más, hay que dar más. Siempre hay que dar más de lo que uno le piden, creo. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Vale, y respecto a, por ejemplo, la diferencia a nivel de país, a nivel de vida en Suecia, sin centrarnos ya en esa parte a lo mejor de que no era lo que te habían prometido, pero ¿cómo ha sido Mm. tu experiencia así más vital, más del día a día en un país o en otro? Mm, Pues en Suecia tuve la suerte de hacer más vida social, tenía gente alrededor del club que me hacía la vida social mucho más Mm, fácil. Y aquí la diferencia también es que aquí tenemos dos, tres partidos a la semana. Entre la ah, liga, que son dos partidos a la semana de por sí, mm, más si alguna vez le añades FIBA Europa Cup, que son sí, tres, no te da tiempo para tener esa vida social o para mm. salir. Entonces, es lo que te digo, son experiencias totalmente diferentes. Ya, en Eslovaquia como que Y va muy rápida la semana, ¿no? Cuando hay dos o tres partidos va... Sí, sí. ayer que era, bueno, te iba a decir, ayer que era uno, para que te des cuenta. El otro día que era dos, tres, decíamos, ¿qué día es hoy? Y Ya, hacía sí, dos sí. días habíamos celebrado Año Nuevo. Ya, sí, sí, supuesto, es Pero verdad. bueno. Estás más pensando en ¿es menos dos, es menos uno o es más uno? Sí, sí.
Claro, porque vienes de, pues en tu infancia juegas un partido los sábados y hasta el siguiente Mm, sábado no tienes partido, te acostumbras a eso durante mm, 20 años. mm. ¿Y qué pasa? Que ahora tienes un partido cada 2 días y dices, esto vivo un domingo. Ya, sí, sí, sí. ¿Y cómo enfocas, por ejemplo, el trabajo de fuerza con esa densidad competitiva? ¿Usas a lo mejor postpartido, microdosis? ¿Cómo lo enfocas tú? Tengo la suerte de que el entrenador de aquí confía muchísimo en el preparador físico, Muy que bien. creo que es súper importante. Mm, El mensaje desde el principio de pretemporada con los jugadores fue, cuidad de vuestros cuerpos, cuidad de vuestros mm. cuerpos. Al gimnasio, comed bien, descansad. Creo que es un mensaje súper importante y súper bueno, súper simple. Sí, Cuidad de sí, vuestro sí, cuerpo, sí, chimpún. sí, 100%. Eh, y lo que solemos hacer es todas las ventanas que tenemos para meter fuerza, las utilizamos. Cuando tenemos 3 días de partido, pues a lo mejor hacemos lo hacemos en microdosis Mm, utilizando pues el partido que está en medio como, yo lo llamo lift post-win, after mm. win. No solemos, a lo mejor no ganamos, pero bueno, al menos van con que es en pues, ese O sea, levantamiento de si se pesas gana, por se entrena partido. post partido, ¿no? ¿Eh? O sea, se hace un poquito de levantamientos de fuerza post partido, ¿es eso? Sí, Pero justo después del entrenamiento, o justo después del partido, o es el día más uno. justo después del partido. A lo mejor si hay un jugador que ha acabado reventado, pues eso se ve y dices, oye, Vale, pues vienes, vete, descansa y vienes mañana por la mañana y el vale. resto no viene. Sí, sí. Ya, ya. Sí, O a mí pues me eso, parece buena idea eso también, ¿eh? Yo creo que si consigues esa cultura, es verdad que lo difícil de eso, creo que es, claro, cuando hay un partido de mierda, un jugador justo lo hace fatal, pelearte un poco con él. Pero yo creo que si eso se fija desde el principio, desde el punto de vista es más agradecido, salvo acabes muy tarde, ¿eh? Creo que en hacer ese trabajo de fuerza post partido sería más tren superior, en tren inferior a lo mejor más isométrico. Es decir, no se puede hacer lo mismo que estando fresco, obviamente, pero creo que es mejor hacer ese levantamiento, ese trabajo de fuerza y al día siguiente descansar si puedes, que haceros ir al día siguiente, creo yo. Algunos sí. duermen mal, algunos sin querer duermen Sí, muy porque tarde no y es es ya un sensación día de de off. no desconecto. Claro, eso es, no es un día de descanso al día después, es, joder, ayer entrené y hoy tengo gimnasio. Tal Pues cual. mira, si el día de gimnasio es el día de alto impacto, el día que tengo todo, Sí, sí. pues ahí lo meto todo. Sí, sí. Yo pienso que es mejor 100%. Lo de al final, Sí, a lo mejor a la gente le parece que es poco y yo, a lo mejor la gente dice, jo, con lo que ganan por ir una hora, y tienes toda razón, y, o sea, es verdad, pero el estar meses sin ni siquiera un día de poder desconectar, de no poner la alarma, de tener que ver a tus compañeros, yo creo que eso acaba haciendo mucho, mucho daño. Justo por estas épocas de enero, febrero, yo creo mm, que se puede hacer larga la temporada. Enero, febrero, marzo, sí, depende sí. de cómo vaya el equipo, puede hacerse muy largo. Y que son gente que están lejos de su familia, que Mm, también hay que entender, por ejemplo, aquí el jugador eslovaco que después claro. tiene algo con su familia porque está aquí rodeado, Sí, sí. pues también es importante para él relacionarse con ellos, Mm, pues, quitarse el foco del baloncesto sí, un sí, sí. poco, y no es lo mismo con el trabajo con el jugador americano que no va a ver a su familia, que no tiene a nadie aquí. También Mm. hay que ver ese concepto. Sí, sí, 100%, 100%. Vale, pues Sergio, queremos preguntarte, porque asististe este último año al workshop de Valladolid, al presencial, la única formación presencial que hacemos en España, y queremos preguntarte tu opinión. ¿Qué tal, qué te pareció? ¿Cómo te lo pasaste? ¿Cuál fue tu sensación de ese workshop, que fue el primero al que asististe? Mm. Pues es decir que fue un caso extraño porque tenía una boda el segundo día, entonces solo pude asistir a uno, me acuerdo que El me tuve que primero. ir corriendo, pero tanto el workshop como el máster, que creo que fue la primera formación que hice después de la carrera sobre la Mm, pandemia, no sé, es decir que tenéis una virtud muy buena y es que lo hacéis todo muy práctico. Incluso el máster, que al final es online, no es tan práctico mm, como el workshop, sí. pero es algo muy práctico, es algo que puedes aplicar en el día a día. De hecho, los ejemplos, pues a mí me gusta mucho salir y que, por Mm, ejemplo, Jordi me cogió y me destrozó con la eso es. pierna mala que Sí, tengo. el isquio, me Me- acuerdo, sí, sí. sí, Sí, luego te voy a preguntar algún ejercicio, pero me acuerdo del isquio, lo de la lesión del LCA, que todavía estaba el isquio sí. ahí. Mm, Pues claro, pues a mí me gusta saberlo y conocerme a mí, conocer cómo puedo eso aplicar es. esto con los jugadores. Entonces, quiero decir, pues me gustaron muchos, pero si tengo que resaltar algo, y es eso, lo práctico que lo hacéis Mm, y lo aplicable que es a la práctica, incluso siendo online, que tenéis vuestras formaciones. mm. Sí, eso, la verdad es que lo intentamos siempre, siempre, pero yo al final, tanto Jaime como yo hemos hecho muchísimas formaciones, cursos, carreras, etcétera, y por supuesto que es importante que haya una base detrás, pero claro, cuando haces, qué sé yo, 6 formaciones y todas hablan de la base, dices, joder, ya, pero quiero decir, ¿qué hago yo cuando vaya, o qué hago yo con lo que me está pasando ahora? Y lo que intentamos es dar esa base, pero sobre todo que diferentes prepas, que también nos gusta mucho esa visión a Jaime y a mí de no es la visión de Sport y se hace así, sino dentro de, por ejemplo, el máster, tenemos a 20 y pico docentes, en el workshop siempre invitamos a diferentes docentes para que dentro del mismo tema haya diferentes visiones. Por ejemplo, pues en el máster de fuerza hay bastantes, de, qué sé yo, un montón de control de la carga hay varios, para que tú puedas luego coger lo que tú quieras y decir, vale, pues me identifico más con lo que me ha contado este,
con lo que le pasa a él en mi día a día. Y en el curso puedes intentar también llevar eso un poco pues a justo a vivenciarlo y a lo mejor a mirar cosas que online cuesta un poquito más. Pero también te digo que Sí, da gusto cuando salís rápidamente, la gente quiere probar, porque es que además así creo que se aprende bastante más. Es decir, siempre yo lo que recomiendo es las formaciones online que sean prácticas y luego que tú lo practiques contigo o si puede ser con tu equipo poco a poco, de jóvenes a luego más profesionales, y luego en los workshops y todo este tipo de formaciones prácticas hay que probarlo para realmente sentir de qué está hablando el docente. totalmente. Y luego también ver si lo que a ti te gusta y con lo que estás de Mm, acuerdo que te han enseñado funciona para tu equipo, que exactamente. puede no funcionar. 100%. Eso exactamente, sí, y que no todo es blanco-negro. Por eso hay veces, por ejemplo, que hay gente, creo yo, que quizás es un pelín más pues, o blanco o negro con el tema a veces de la evidencia científica. Claro, yo siempre lo que comento es hay que intentar leer todo lo que podamos y nos va a ayudar cuanto más leamos mejor, pero claro, los estudios, ¿cuántos están hechos con, qué sé yo, americanos de college que han conseguido venir a Europa y rendir? Claro, es que yo lo que estoy leyendo es un estudio con estudiantes de CAFID, de, por ejemplo, yo estoy en Galicia de Bueu. Hombre, pues, claro, pues creo que hay una diferencia un tanto grande. Entonces, al final, no puedes, creo yo, decir, no, mira, es que lo que dice este estudio pasa tal cosa. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Nadal hacía el trabajo suave aeróbico post y un montón de gente criticando a él, a sus preparadores, porque no había evidencia. Y ponían un estudio hecho, pues eso, estudiantes de CAFID. Y yo digo, hombre, creo yo que no es lo mismo. Yo no sé si ellos tienen datos de Nadal o no, pero es que, en primer lugar, cuando trabajas en la élite, hay que hacer que cada jugador sea un estudio de caso, ni siquiera tu equipo en sí, porque si te mejoran 8, pero te empeoran 3 y los 3 son los 3 mejores, lo estás empeorando, a lo mejor pierdes tu trabajo y el equipo pierde. Es decir, ni siquiera te vale que la media mejore. Cada jugador es un estudio de caso. Y luego, en los estudios, lo que se suele hacer es cuando tienes un tamaño muestral de 50, por ejemplo, y un outlier o dos, normalmente se quitan. Entonces, en el rendimiento justo llegan los outliers. Es decir, los estudios normalmente eliminan a esos outliers. Por eso al final yo lo que cuenta mucho ver un poco lo que están haciendo prepas que trabajan con Sí. gente similar a ti y ver si encaja. Hostia, pues a lo mejor esto me encaja más que lo que yo hacía pues, con gente joven, quizás en la base, ¿no? Sí. Y sobre todo, no creerse nada de nadie hasta que lo pruebas con tu... Por ejemplo, el año pasado con el fisio, pues Suecia es una ciudad que creo que tiene una sauna por cada 4 habitantes o algo así. Sí, sí. Y claro, Ya. y yo le Es decía, cultura oye, ya. pues ya que venimos de partido, ¿por qué no probamos la sauna? Y ellos están acostumbrados. No, porque este estudio dice que la sauna antes de partido o este... Mm, Ya, pero tú no la has probado con tus propios jugadores, tú no sabes si con ellos ya, funciona. ya. Sí, sí, es Que, verdad. o sea, tienes que probar lo que te enseñan, no creerte nada de nadie. Sí, sí, 100%. Y yo creo que al final también lo que siempre decimos nosotros, tenemos alguna formación en esa línea de intentar tú ser, por así decirlo, tu propio investigador. Es decir, coge datos, como estás haciendo tú, por ejemplo, con la plataforma de fuerzas. Te pongo un ejemplo. Imagínate que siempre decimos, me lo invento, lo que mejor consigue detectar la fatiga suele ser, por ejemplo, hay más evidencia que saltos reactivos suelen ser mejor que el CMJ y el CMJ bastante mejor que el SJ. En principio la evidencia va un poco en esa línea. Pero imagínate que tú en tu equipo dices, hostia, a mí el SJ, macho, es el que prácticamente siempre me correlaciona con el RPE, con la fatiga en pista, pues utiliza el SJ. Quiero decir, no he evaluado yo, o sea, el investigador no ha estudiado tu equipo. Entonces, lo ideal sería que tú estés en los estudios y así ya dices, vale, parece que el salto predice la fatiga. Voy a ver si efectivamente conmigo es el drop jump o el CMJ. Ese tipo de Eso cosas. es. Yo, por ejemplo, haciendo un año estuve una vuelta entera con un jugador que era súper interesante, el tipo que tú decías de este jugador quiere aprender más, le encanta, ese tipo de cosas, pues le propuse que todos los días hiciésemos siempre tras el entrenamiento varios test de drop jump, ¿vale? Para coger un poco el RSI, la altura, el tiempo de contacto y algunos días también pre. Pues yo lo que conseguí ver, que al principio me parecía un poco, claro, la sensación me daba esa subjetivamente, pero dije, hostia, es raro, pero es que era así que la fatiga, aunque el entrenamiento, por ejemplo, sea larguísimo, nos hemos pasado, nos hemos destrozado 2 horas, pues ese jugador no bajaba ni su reactividad ni la altura. Pero al día siguiente, aunque fuera un entrenamiento ligero, era cuando estaba destrozado. Y era lo que yo percibía casi continuamente. Y luego, siguiendo un poco en esa línea con el grupo de investigación en el que estoy en Galicia, veíamos que efectivamente un jugador tras, o sea, el partido haciendo el salto antes y después, saltaba más después, muchísimas veces. No todos, pero muchos jugadores. Pues ya vamos viendo qué jugador la fatiga le afecta casi de forma aguda y muchos otros que no le afecta tras el partido, sino más al día siguiente. Y eso yo luego lo veía cuando decía, hostia, el jugador, el entrenador, por ejemplo, se enfadaba cuando jugábamos el sábado, les habíamos machacado durante la semana, 2 partidos, llega el lunes y están mal. Y dice, joder, bien descansar día y medio. Ya, pero es que la fatiga a veces neuromuscular como que florece más tarde, ¿no? Entonces, al final ese tipo de cosas, hasta que no las mides con tu equipo, a veces cuesta Sí, verlo, sí, ¿no? totalmente. Muy Totalmente. bien.
Pues tengo ahora algunas preguntas más a nivel improvisado, ¿vale? Para ver qué me comentas y ya luego cerramos la entrevista. Entonces, la primera sería, ¿qué te llevó a comenzar tu podcast? ¿Cuál fue ese pico de motivación que dijiste, ostras, es el momento de hacer algo diferente, de arrancar este side project? Eh, querer ampliar los reels que subía a Instagram, pues esa información tan corta y tan breve, Mm, a gente que quiera saber más de esos temas. Por ejemplo, yo hago un vídeo de preparación física en jóvenes. Tienes que hacer esto, 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 que es lo que se consume en redes sociales. vale. A, B y Mm, C. Pues mm, a la gente que quiera saber un poquito más, que tenga en el podcast un capítulo con, pues en este caso fue Pepe Mateu, pues que hable mm, más detallado y más explayadamente sí, de eso, y quien quiera saber más, pues que quiera saber más. muy bien. ¿Cómo se llama tu podcast para que la gente pueda buscarlo? De Sport Fórmula Podcast. Muy bien. Muchas gracias por Vale. la publicidad. Nada, hombre, hay que aprovechar, joder, y que ayudar siempre a los compañeros. ¿Cómo entrenas tú, por ejemplo? Porque seguro que lo que decías, intenta explicar con el ejemplo y tener un estilo de vida saludable. ¿Cómo sueles tú entrenar? ¿Te gusta hacer otros deportes, entrenar más fuerza, ir a correr, un poco de todo? ¿Qué es lo que tú haces? Me gusta moverme en general. O sea, me da igual. A lo mejor hay un día que voy paseando y veo unas barras y me tiro ahí media hora. Mm, Ahora sí es cierto que desde hace 2 años yo saqué un programa mm, y pues los últimos 2 años llevo pico pala, pico pala haciendo mi programa para ver qué cambio, qué muy bien. cojo. Tengo atletas que me Mm, dicen, oye, pues esto no me ha gustado, esto lo pruebo, lo cambio. Entonces voy entrenando en función mm, de cómo hago mi programa para querer sacarlo definitivamente con algo que a mí me guste. muy bien. Muy bien, muy interesante. Y en esa línea me gustaría preguntarte por tu ejercicio favorito, ya sea lo que te decía, fuera en la calle, en el gimnasio, ejercicio favorito entrenando y el más odiado, el que tú dices, tengo que hacerlo, pero me gustaría no hacerlo. Mira, mi favorito, sin material, te voy a decir, sin material los sprints. Me encanta. Es como, Muy además bien. cuando terminas no es el sprint, es una sensación de Estoy preparado, ¿no? empoderamiento, sí, Mm. de Dios, me siento bien. Eh, en el gimnasio mm, le estoy cogiendo mucho cariño a la sentadilla frontal o Ah, muy las bien. sentadillas con carga frontal. Bastante cariño, de hecho. Y que odie. mm, no quiero. Yo A lo mejor no hay que ninguno, ¿eh? A lo mejor no hay ninguno que tú digas este, pero probablemente te diría que siempre va a cuando has jugado parecer tú hay el alguno que raro te dices, ostras, este de. me da un poco de pereza. No, voy a parecer el raro, pero los ejercicios de brazo analíticos Mm, no me gustan tanto porque mm. digo, si ya digo, ya vengo cansado de los ejercicios multiarticulares de press Ya. banca, tal, tengo que hacer ahora y Como terminar que te así que no me sobran, puedo ni ¿no? mover. Mm, No me, o sea, por supuesto, me gustan, pero si tengo que quitar uno, sería ese. mm. Muy bien, muy bien, muy bien, muy interesante. Pues nada, hemos llegado al final, Sergio. Me gustaría preguntarte si hay algo que quieras añadir o algo que no hayamos tratado para poder tratarlo antes de finalizarlo. Nada, la verdad es que hemos tratado todos y puedo dar un mensaje al final a todos los Sí, preparadores por físicos supuesto. jóvenes que estén saliendo de la carrera y todo, es pues salid, atreveros a cagarla, no tengáis problema en iros. Yo el año pasado, porque gracias a Enrique, desde aquí le mando un abrazo enorme, Enrique Orozco, que estuvo por aquí en el Compañero podcast. también del máster y del podcast, perdón, el Sí. workshop, sí. Gracias a él tuve esta oportunidad, pero yo me fui a Suecia sin saber si iba a volver, si no, Mm. y os diré que siempre hay tiempo para volver. O sea, la puerta de vuestra casa siempre va a estar abierta, así que jugárosla y si os sale mal, nunca tendréis el easy, easy. O sea, al menos jugárosla todo a vosotros y a muerte con vuestras decisiones. Yo añadiría todo eso que creo que estoy 100% de acuerdo, que al principio, como tú hiciste en Suecia, aunque lo ideal es irte ya, imagínate, buah, con un supercontrato, todo genial, no va a ser fácil, no va a ser realista y también piensa en la otra postura. No te conocen de nada, vienes de España, eres un chaval, no pueden ofrecerte una cosa brutal. En cambio, si tú llegas y das mucho más de lo que recibes, en muy poco tiempo eso se va a equilibrar. Y además tú piensas que al principio, aunque no te lo parezca, te llevas más tú que ellos. Es decir, tú que vas a trabajar Totalmente. en un entorno profesional, con jugadores profesionales, con americanos, vas a mejorar más tú de lo que te están pagando. Es decir, al final les estás, por así decirlo, robando tú a ellos, no ellos a ti, aunque ellos lo piensen. Es decir, aunque cobres poco, la sensación de estar fuera, mejorar el inglés, hablar con un entrenador, que te conozcan, ponerlo en tu currículum, eso vale más que la diferencia de 500 al mes que tú creas que mereces, que seguro que sí, pero aunque sea duro, creo que es más importante eso que el dinero en el primer contrato, incluso los dos primeros contratos. Sí. Y que nadie va a venir, pero ni en preparación física, ni economía, ni en Eso matemáticas. es, Nadie va a venir con. Has salido de la carrera y tienes un año de experiencia. Toma, un coche de 3.000 euros, dos tal casas. cual, No, eso no pasa. Tienes que demostrarlo exactamente. en el campo. Tienes que demostrar, a no ser que seas hijo de, que pues Mm, todo lo hace más sí, fácil. sí. Pero si no eres hijo de,
pues a currar. Es como el jugador que no tiene talento. ¿No tienes el talento? Pues al gimnasio. ¿No eres Eso hijo es. de? Pues a Y, currar. y aún así, si te fichan porque por tu nombre y no demuestras, te van a echar. Es decir, al final también lo bueno del deporte es que es muy meritocrático y nadie va a mantener a alguien por su apellido. Si no rindes como prepa, como jugador, como entrenador, pues van a buscar otra persona que sí rinde efectivamente. Sí, sí. Además aquí las cabezas vuelan en el deporte. Eso es. Muy bien, Sergio. Pues me lo he pasado muy bien grabando el podcast, espero que tú también. Así que te agradezco de nuevo tu tiempo, que es difícil y al final pues hemos corrido este domingo, así que yo muy contento de haberlo conseguido. Sí, yo también, y como os he dicho, un auténtico placer y un saludo a toda la gente que nos esté escuchando. Muy bien, compañeros. La semana que viene volvemos a escucharnos. Chao.